Hola, buenas noches. Empezamos aquí el canal deportivo. Hoy un especial, bueno, pues estos acontecimientos de estas últimas semanas, bueno, pues con ese virus que está invadiendo este territorio insular y, bueno, este archipiélago y esta España, pues la competición deportiva se ha paralizado. Pero no el canal deportivo que sigue ahí. En este caso, hoy tenemos un tema, bueno, pues iba a decir que muy candente, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy vamos a hablar de este equipo, bueno, pues que es un sentimiento para casi todos los canarios, no solo los gran canarios, y que esta temporada, bueno, sobre todo se está luciendo, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo porque bueno, ha sido una temporada muy extraña. Hasta diciembre tenemos una historia, después de diciembre tenemos otra historia. Para hablar de esta Unión Deportiva Las Palmas tenemos dos compañeros en las tareas periodísticas. A mi derecha, Chano Rodríguez, responsable de deportes de Radio Las Palmas. Buenas noches, Chano. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Bien, hombre, más o menos dentro de lo que cabe. Vamos Bien. escapando. Y a mi izquierda, bueno, pues compañero de esta casa, ¿qué podemos decir de Pedro Reyes? Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, José Luis. Bien, vamos a hablar de esta Unión Deportiva Las Palmas. Pedro, antes de entrar en materia, ¿qué sensaciones te da esta Unión Deportiva Las Palmas? Bueno, las sensaciones después del último choque, después de llevar 11 jornadas que no ganan desde el 15 de diciembre, 3 meses prácticamente sin saborear las miles del triunfo, después que se marchó Jonathan Viera, después de una desastrosa gestión en el área deportiva, después de 20.000 lesiones, cosa que eso se lo tienen que hacer mirar, porque las tenemos de principio de temporada, unas por unas causas, las últimas parecen que el campo de fútbol tiene parte o mucha parte de culpa, esas nuevas instalaciones de Barranco Seco. Los jugadores no están contentos con el césped, es muy irregular. Fíjate que esta temporada prácticamente todos han tenido algún tipo de lesión muscular, pero en este momento, después del último choque de ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde contra el Sporting, una primera parte aceptable y una segunda parte donde el equipo demostró una fragilidad mental al margen de sus ya problemas defensivos y atacantes que tiene, que eso es otra historia, pues si no hay un cambio brusco, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero tiene más pinta de irse a segunda vez que otra cosa, repito, salvo que estas semanas que por el coronavirus va a tener Pepe Mel para trabajar con lo suyo, para recuperar jugadores, para recuperar sensaciones, el equipo de un cambio espectacular. Si no, vamos a estar más cerca de la segunda B que de la segunda. Chano, ¿qué sensaciones te da también esta Unión Deportiva Las Palmas que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Yo creo que todos podemos coincidir, ¿no? Creo que hay una situación evidente, que es la clasificación, ¿no? Yo creo que como el algodón no engaña, la Unión Deportiva Las Palmas está a 3 puntos del descenso y sin embargo el último puesto de promoción, el sexto, cada vez está más lejos. En este momento creo que está a 8 puntos. Es indudable que tenga que existir preocupación, ¿no? Cuando estamos más cerca de perder la categoría que de mantenernos en la misma o de ascender, yo creo que evidentemente existe preocupación por parte de los aficionados. El por qué se ha llegado a esta situación momentánea, como bien dice Pedro, veremos lo que puede pasar de aquí en adelante, pero la trayectoria, la dinámica de la Unión Deportiva Las Palmas no nos hace concebir demasiadas esperanzas, ¿no? Porque el equipo sigue descendiendo puestos en la tabla clasificatoria. Y luego hablamos también un poco del contenido deportivo del juego, pero en definitiva las sensaciones que nos deja es de preocupación, no puede ser otra. Es decir, y yo imagino que dentro del club es evidente que tienen que estar muy preocupados y sin embargo tenemos que acudir a una situación en la Unión Deportiva Las Palmas en la que parece que nada ocurre desde hace mucho tiempo, ¿no? Hasta tal punto que llega un nuevo director deportivo y sus primeras manifestaciones es: el presidente me ha dicho que el entrenador, refiriéndose a Pepe Mel, es el entrenador en el que confía el club y hay que continuar en el mismo proyecto deportivo. Uno se pregunta, ¿continuar, hacer un proyecto continuista de qué? ¿De esto? ¿Se puede continuar con este proyecto? Bueno, en definitiva, en la Unión Deportiva Las Palmas viven en la Luna de Valencia desde hace muchísimo tiempo y yo estoy convencido de que no es así. Ellos estarán mucho más preocupados que nosotros. Lo que pasa que yo creo
creo que ya estamos, yo al menos estoy un poco harto, un poco cansado de que nos mientan tanto, ¿no? De que no sean capaces de dar la cara ante la afición, porque yo creo que en definitiva el fútbol, como bien se ha dicho, ahora con esto de los partidos a puerta cerrada, va dirigido al aficionado. Y cuando un aficionado es aficionado a un equipo de fútbol, comenzaba diciendo el sentimiento de la Unión Deportiva Las Palmas, totalmente de acuerdo. La Unión Deportiva Las Palmas es un sentimiento, al margen de quien sea el propietario del club. Y lo que creo yo que quiere la afición es que el club le hable con sinceridad, ¿no? Que le cuente las cosas como son y no que en todo caso rehuya siempre a contar las cosas como se van realizando. Comentaba Pedro. Es obligatorio que en el club analicen la situación de por qué tantos lesionados. Hemos escuchado por parte del club, alguien del club, en el que se señale que el club ha abierto una información, un informe desde la jornada tal para intentar conocer las razones por las cuales los futbolistas del club han entrado en una situación en la que cuando no es una semana es otra, son 4, 5, 6 los futbolistas que no están disponibles para el técnico. Yo no he escuchado nada. En el club parece como que no preocupa. A lo mejor incluso no hay informe. Yo creo que sí, porque es un deber, creo que es una obligación dentro de un club preguntarse cuando las cosas no van bien el por qué, ¿no? Cuando las cosas no van en el camino correcto, el por qué no van así, ¿no? Es una de tantas. En la Unión Deportiva Las Palmas yo tengo muchas experiencias, igual que ustedes, imagino, son muchos años dedicados a esto. Y quiero cerrar esta primera exposición con una llamada de teléfono que me hicieron desde la dirección general del club hace ahora unos 8 años para intentar que yo rectificase una información que había aportado porque me decían que no era verídica. Yo le dije, es la información que tengo, dado que en el club parecen como que no quieren ofrecer con claridad lo que ocurre. Y dice, no, la Unión Deportiva Las Palmas está abierta siempre, en todo momento, a clarificar cualquier cuestión. Bueno, al día siguiente hice 2 llamadas, no me dieron respuesta alguna. Al día siguiente, segundo día, hice otras 2 llamadas. Son informaciones que no se pueden dar. Digo, bueno, estamos siempre en lo mismo. Creo que primera exigencia, como aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas, me gustaría tener un club que no me mintiese. Transparencia. Sí, sobre todo, ¿no? Que fuese claro con el aficionado, que en definitiva es el que soporta el club, ¿no? Es decir, la sociedad incluso anónima deportiva, como quieran. Yo lo sigo llamando un club de fútbol, pero bueno, sociedad anónima deportiva, bien. Pero me gustaría que fuese conmigo, que fuesen correctos, de la misma manera que yo tengo una pasión, un amor, un color, un sentimiento, y me gustaría que fuese recíproco, ¿no? Por parte del club. Vamos a hablar de los fichajes, por ir entonando un poco lo que ha sido esta temporada. Bueno, el fichaje del entrenador, Pepe Mel venía con fama de conocer bien la segunda división, jugadores, bueno, super figuras todos, gente toda muy jovencita, es decir, de 30 hacia adelante, y sobre todo en muchos casos que ni siquiera estaban jugando, y bueno, y ahí se les ve en el campo que más de una vez hay que ponerles para que caminen un poco más. ¿Qué impresión te ha dado todo esto? La política de fichaje, que también hace tiempo que la viene haciendo la Unión Deportiva Las Palmas. Yo no sé quién ficha, porque es una historia muy complicada, pero estos fichajes, ¿les buscas tu explicación? A ver, primero tenemos que recordar cómo comenzó el equipo, que no podía fichar al principio, apenas tenía 14 o 15 fichas profesionales. El entrenador dio unas directrices de lo que quería y de los jugadores que no quería. Al final no le trajeron prácticamente nada de lo que quería y se tuvo que, por decirlo de alguna manera, envainar lo que no quería y encima tener que convencerlos que servían para el proyecto. O sea, así comenzó la Unión Deportiva Las Palmas y además con lesionados de larga duración. Y haciendo un pequeño paréntesis a lo que antes decía Chano, recuerda que hay una cosa muy curiosa, hay lesiones que son de 2 o 3 semanas, o eso te dicen, y se convierte en 2 o 3 meses, o de 2 meses y se convierte en 5 meses, o sea, hay unas cosas este año extrañísimas con los lesionados de la Unión Deportiva Las Palmas, y ahí lo dejo, y cierro el paréntesis. Permíteme, no es nuevo, viene sucediendo en años anteriores, siempre, donde ¿no? Pero la mejor solución para el futbolista, sobre todo aquel que conoce un poco la estructura del club una vez que cae lesionado, es irse fuera. Pero yo lo que ha pasado este año es que nunca lo había visto, o por lo menos de esta manera, lo he visto en algún caso, pero no con tantos jugadores. A mí la verdad que me ha sorprendido,
Y como tú decías, y nadie ha dicho nada. Si la temporada empieza con que el entrenador quiere un jugador, el club no se los ofrece porque no puede fichar, o cuando puede fichar, no sé quién dentro del club dice que esos jugadores pueden ser válidos y te voy a traer otra cosa que tú no quieres. Si comenzamos la temporada de esa manera, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues yo a Pepe Mel, sobre todo al principio, le voy a hacer un monumento, porque jugadores que él dijo públicamente que no quería, se los tuvo que tragar y los tuvo que convencer que eran válidos. No sé, el caso de Dani Castellano, el caso del checo, de Perja, y todos los que hay por ahí que él no quería. Y los tuvo que coger. Pero tuvimos la suerte, y eso sí es una gestión del presidente, cosa que hay que ponerlo en su haber, que apareció un tal Jonathan Viera, que vino por aquí, y un equipo cogido con alfileres, un equipo con una plantilla que el entrenador no la quería, quería otra plantilla, porque le pedían resultados, no mantenerse, le pedían volver a primera división o por lo menos estar en los 6 primeros puestos y jugar los playoffs. De repente, esa plantilla, ese jugador, que yo le llamaría el Messi de segunda, convierte a jugadores normales o con un mínimo de calidad, les eleva 2-3 puntos su nivel. Y hace unos primeros meses, cuando él llega, espectaculares. Pero espectaculares. Parecía un equipo de Champions. De repente se va ese jugador y el equipo vuelve a la normalidad, a lo que es un equipo de nivel medio, con una mínima calidad, pero con una fragilidad mental, con una plantilla totalmente descompensada. El entrenador sigue pidiendo a algunos jugadores en puestos claves que el club no le da y lo que le ofrece, pues la verdad que es penoso. Después tenemos un filial que ha dejado de ser un equipo canterano para convertirse en un equipo de captación, donde de la plantilla de 24 jugadores pues han venido pues como 12, 13, 14 de equipos filiales y algunos que no lo son de fuera. Es decir, no son canteranos de la Unión Deportiva Las Palmas, se la ha captado para Las Palmas Atlético. Le ha salido muy bien con los porteros, pero con el resto, salvo honrosas excepciones, no van a dar la talla para jugar en segunda división. Por tanto, la situación del equipo en cuanto a los fichajes, que repito, yo jamás sabré quién lo hace, si lo hacía Otero, si lo hacía el Rocco, si lo hacía el presidente, si lo hacía Juanito, o no sé quién lo haría, pero la situación es kafkiana. O sea, la situación de este año de la Unión Deportiva Las Palmas es para escribir un libro y hacérselo ver, hacérselo mirar, porque no se pueden hacer las cosas peor. Es decir, tú lo intentas hacer tan mal y seguro que no te sale. Y aún así, Pepe Mel le ha sacado un cierto rendimiento a algunos jugadores como Javi Castellano, por ejemplo, o como Perja en esos minutos que jugó. Y al final, ¿qué? Se te van la mitad. Porque tienes que vender, porque no están a gusto en el equipo, que ya es el caso del Chino Araujo, etcétera, etcétera. Y ahora que tenemos un delantero centro que va a cumplir dentro de poco 40 años, que ha dado un gran servicio al equipo, la verdad que sí, pero ya tiene su edad. Y traemos un señor que estaba en un trotamundo, con varios meses parado, que cuando coge ritmo de competición ya acabó la liga. Es decir, hay unas cosas extrañísimas, que yo no sé si es tema de comisiones o qué, porque alguna vez habrá que decir quiénes son los intermediarios de todos los jugadores que vienen a la Unión Deportiva Las Palmas y que son los que al final no cobran esas comisiones, se supone, que no hay nadie más que lo haga, y a ver por qué se trae determinados jugadores y por qué no se busca en otros lugares. Es que tan malos jugadores tiene el equipo amarillo, de verdad. O sea, hay cosas que jamás entenderé. Entonces, por un acierto que puedan tener con algún jugador, tiene otros 4 que tú dices, pero vamos a ver, pero ¿quién aconsejó a este jugador a la Unión Deportiva Las Palmas? Roque me comentaba, hablamos días pasados con él y bueno, lo decía, lo que tú estás diciendo de Las Palmas Atlético, claro que si la mayoría son jugadores de fuera, no hay canteranos, ¿qué vas a tirar de ellos? Que además habrá jugadores en la cantera que sean igual o incluso mejor que los que se han captado, porque además ni siquiera son grandes figuras
para que tú le vas a sacar rendimiento económico posteriormente. O sea que todo eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos el turno para Chano, pero hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en Canal Deportivo y en este especial dedicado a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo de nuestros amores, un equipo de una afición. Si hubiera existido la Operación Plus Ultra, que existía en los años jóvenes nuestros, se lo hubiéramos dado a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, porque son sufridores, pasa en otro campo y no va nadie al estadio donde juegue. Sin embargo, aquí hasta 11.000 o 10.000 sufridores que pase lo que pase siguen llenando esa grada del Estadio de Gran Canaria. Digo que tiene un mérito y habría que darles algún premio. Pero estábamos hablando de esos fichajes, Chano. ¿Qué impresión te dieron esos fichajes? Comenzando por el entrenador. Antes tuvimos aquí una mini charla, ¿no? Mientras estábamos con esos mensajes, ¿no? Yo cuestiono la continuidad de Pepe Mel como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, sencillamente porque el año pasado fue el peor de los 3 entrenadores que tuvo el club. Yo de manera incomprensible asisto al hecho de que al peor de los 3 entrenadores es el que le da la continuidad para la presente temporada, ¿vale? Una decisión, en mi opinión, no acertada. Comentabas al principio, un entrenador con experiencia. Yo creo que son entrenadores que ya están de más. Creo que hace falta en el fútbol gente nueva, con nuevos conocimientos, con nuevas capacidades, que venga al fútbol de manera diferente y quitarnos un poco más a los entrenadores de nuestra edad. Yo no soy de la Operación Plus Ultra, me quedo un poco, pero bueno. Un poquito más pero que entrenadores que tengan otra visión del fútbol. Creo que todo es cambiante, el propio mundo es cambiante. Y no podemos estar con los mismos entrenadores que si el Deportivo, que si el Betis, que si Las Palmas, y estar dando la vuelta al territorio español para entrenar equipos. Y mayoritariamente lleno de fracaso, no de éxito. No nos equivoquemos, sí, consigue de vez en cuando un ascenso. Bueno, pues eso tiene tantas posibilidades, ¿no? Es como aquel que juega a la quiniela. Yo he tenido, pues, quiniela de 60 euros acierto. No es mucho, pero bueno, de vez en cuando también tiene un acierto. Me refiero en que yo creo que hay que cambiar ese aspecto, es decir, y no entiendo el por qué nos hemos quedado con el peor de la pasada temporada. Podrá escribir libros muy bien, pero como entrenador de fútbol creo que el año pasado ya como experiencia, que es una experiencia objetiva, yo creo que no estuvo a la altura de lo que de él se esperaba, por lo tanto no entiendo su continuidad. En segundo lugar, lo que estamos viviendo en la presente temporada es consecuencia de lo realizado en temporadas anteriores. Vamos a la temporada anterior, se invirtieron 20 millones en intentar hacer una plantilla competitiva que ascendiese a las primeras de cambio a primera división, por eso el cambio que estábamos hablando de Manolo Jiménez. Se asustaron a la jornada 8-9 porque el técnico nos tenía en la quinta, sexta plaza y para el presidente Las Palmas tendría que estar primero y marcando diferencia.
porque habían contratado a un secretario técnico que era, vamos, era algo extraordinario, un tal Toni Otero, que había sacado jugadores de la cantera en el Celta, que había realizado una labor en el Barcelona, y además agradecíamos al Barcelona que nos hubiese dejado la posibilidad de poder traernos a Toni Otero. Y él, cuando se presentaba, además lo dijo con mucho, es muy altanero, es decir, yo le he denominado como ese tipo de personas que vienen a Canarias y creen que todavía nosotros estamos en taparrabos, ¿no? Es decir, él era un técnico exquisito y un conocedor de fútbol español, e incluso de la cantera canaria muy superior a al de los canarios, ¿no? Bueno, al final el resultado son 20 millones dilapidados. Sí, Dilapidados, por la política que no han fichaje, servido absolutamente para nada. Bueno, sí han servido para tener las consecuencias actuales. Los jugadores no se van porque no quieren estar, es que no hay un duro en la Unión Deportiva Las Palmas, no hay un duro. Perkan, por ejemplo, lo soltamos siendo el máximo goleador de este equipo, aunque es cierto que Pepe Mel no lo quería a comienzo de temporada, de la misma manera que yo no quería a Pepe Mel, es decir, pero él tenía evidentemente capacidad de poder, con el presidente del club, de estar o no estar. Pero Perkan se marchó siendo el máximo goleador de este equipo después de Jonathan Viera, porque Las Palmas tiene un problema económico. Araujo se ha marchado por un problema económico. En el club, Cristian Rivera desde el principio se cede por un problema económico. Aquí tenemos un problema económico gravísimo. Gravísimo. Incluso con cláusulas de confidencialidad por parte de algunos jugadores que han salido para que no comenten absolutamente nada de lo que ocurre. Es decir, estamos ante una situación dura y complicada. Se entiende que Las Palmas que no puede fichar, Las Palmas no ha podido realizar a lo mejor los gestos deportivos que hubiese deseado o querido, pero es que no ha podido. Claro, todo esto viene de luego y dice, oye, y si es así, como dice, ¿cómo es que sigue Toni Otero todavía como secretario técnico después de lo que estás comentando? Hombre, ustedes lo comentaban, ¿quién ficha en este equipo? ¿Quién ficha? ¿Quién toma las decisiones? Pues las toma el presidente, se trajo a su yerno, el presidente no tiene problemas de ningún tipo en traerme a Itami porque tiene relaciones, ciertas relaciones también empresariales, le da a un jugador de 3 y 4 años. Este último fichaje de Cristian de los Emiratos Árabes, bueno, pues había para que... risas, ¿no? No, es que hay que fichar un delantero. Hay que fichar un delantero, pero no tenemos alguien dinero. Que tiene 30 años y que viene de vuelta, pero, y que nunca ha destacado. Pero la cuestión, José Luis, es que Las Palmas no tiene posibilidades en estos momentos de ir al mercado a traer algo mejor. Primero porque está condicionado, que tiene que ser jugadores que no estén inactivos, que hayan terminado, por ejemplo, competiciones o que estén en el paro, ¿no? Y por otro lado, las cuentas del club no salen. Las cuentas del club no salen. Por lo tanto, no sale un tal Cristian que termina, que ha sido... Porque claro, nos venden que fue jugador en su momento, ahora tiene 30 años, pero jugó en la cantera del Real Madrid. Y eso es lo que nos vende, porque claro, su trayectoria deportiva al final no es brillante. Claro. Lo más brillante es su comienzo, la cantera del Real Madrid, ¿no? Entonces nos venden ese tema. Al final estamos condicionados por una cuestión económica. Y luego, tratando de reducir un poco ya lo que es todo el desarrollo, no hemos podido fichar lo que a lo mejor hubiese sido más conveniente, pero también considero que no teníamos la persona adecuada para ello. Es decir, no considero que Toni Otero ha demostrado, yo vuelvo a los temas objetivos, lo ha demostrado, no es que yo lo diga, miremos lo que ha hecho, lo que ha generado, es decir, qué riqueza, porque claro, cualquier empleado que va a una empresa es porque le va a ofrecer una riqueza. Es decir, le va a ofrecer algo interesante para que la empresa, evidentemente, ascienda en sus cometidos y no descienda. No ha aportado absolutamente nada, sin embargo, el presidente dijo, incluso saludó, llegó a felicitarle por el buen trabajo realizado. Porque claro, al final, si yo te ficho como secretario técnico y resulta que tú no puedes hacer esa labor, o al final tú haces tu labor pero decido yo y hago lo que a mí me da la gana, que es lo que sucede en la Unión Deportiva Las Palmas, pues claro, tampoco es cuestión de decirle, mira, te echo a la calle porque tú no sirves, ¿no? Pues, al final las decisiones las he tomado yo. Y bueno, ahora vamos a lo que comentaba anteriormente. Hay un gráfico que es perfecto. Las Palmas con Jonathan Viera, el mejor equipo de la categoría. Las Palmas sin Jonathan Viera, el peor equipo, junto con el Fuenlabrada de la categoría. Yo creo que lo dice absolutamente todo. ¿Cómo podemos estar en lo más alto con un futbolista y cómo podemos estar en lo más bajo si nos falta un futbolista? Pues esa ha sido la incidencia de Jonathan Viera, hasta tal punto que se puede ver de varias perspectivas. Si Jonathan Viera no hubiese estado con nosotros, Las Palmas ya hubiese estado casi descendida, y estamos en la jornada creo 31 aproximadamente. Si Jonathan Viera se hubiese quedado con nosotros, no hubiese vuelto a China, la Unión Deportiva Las Palmas estaría ahora luchando por el ascenso de categoría.
Es duro y fuerte, ¿no? Porque pensar que un jugador no puede ser el equipo, ¿no? No, vamos a ver, el fútbol es un juego grupal, un juego de conjunto, y te viene 11, pero, y ahí tienes al Barcelona. El Barcelona es un equipo de estrellas, pero falta Messi, que es quien los aglutina, quien hace mejor al resto, y el resto hace mejor a Messi, y son equipos diferentes. Pero hombre, si es un solo jugador, no. Mira, Jonathan Viera cuando llegó, Pedri, que está empezando, le ayudó y le elevó el nivel. Jonathan Viera elevó el nivel de todos los jugadores, como te dije al principio, 2 o 3 puntos. Yo recuerdo cuando empezó a ganar, yo decía, ay, mi madre, y en diciembre se nos va, ay, esta gente cómo va a reaccionar. Y cuando a mí me preguntaste, no, yo lo que estoy haciendo que Las Palmas logre los 50 puntos, pues Jonathan Viera se va a marchar, yo en algún debate que intervenía, y yo me temo lo peor cuando se vea, eres pájaro de mal agüero, digo, no, vamos ya a los 50 puntos rapidito y después ya veremos cómo reacciona. Pero no me huele bien, porque además se notaba, o sea, él faltaba o no estaba en el campo y el equipo desaparecía. O sea, esas combinaciones que existían, esa abrir el juego, esas asistencias, aparte de los 8 goles que consiguió, ¿no? Y eso también para eso. Por eso decía, la fragilidad mental de la Unión Deportiva Las Palmas. Se ha ido un jugador como Jonathan Viera, todos han bajado su nivel, una barbaridad, y ahora se ven todos los fallos en defensas que no se ve, porque cuando me decían, es que cuando está Jonathan Viera es que no nos meten gol, digo, claro, porque tenemos el balón nosotros, porque no lo perdemos con claridad, no nos pueden hacer contra, el equipo contrario nos tiene un cierto temor, se defiende mucho más, le cuesta más salir y le crean menos ocasiones a nuestra defensa y a nuestro portero. Cuando no está Jonathan Viera, eso desaparece, cualquier robo de balón, y como son la mitad de los goles, pérdidas de balón en la salida o en el centro del campo, y a la medio contra nos están matando. En definitiva, el problema de Jonathan Viera, como decía Chano, menos mal que estuvo media temporada, si no Las Palmas estaría prácticamente ya en segunda vez. Y lo que no entiendo es esa fragilidad mental, como he dicho ya varias veces, que tiene el equipo. Ahora no solo con errores infantiles en defensa que no los cometen, vamos, ni Benjamines y Alevines, ¿no? Bueno, y ya en ataque estamos que no le metemos un gol al arco iris, ¿no? Tienen que ser defensas de cabezazo y poco más, ¿no? Y algún despiste de Rubén hace 2 o 3 semanas, pero ahora no. Ahora a Rubén en la portería se le ha hecho una portería de hockey, ¿no? Porque hay un detalle, Pedro, con el juego de la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, es bastante curioso. Llevamos 11 jornadas sin ganar, ¿no? Pero en estas 11 jornadas, mayoritariamente, hemos escuchado siempre al técnico en sala de prensa alabando el juego de su equipo y culpando al VAR, que está en los bares, haciendo juego de palabras, él es escritor, haciendo juego de palabras con el VAR y cómo el VAR no ha estado al lado de la Unión Deportiva Las Palmas, sino en contra de la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, y cuando resulta que hay jugadas que a lo mejor podría beneficiar a la Unión Deportiva Las Palmas, el VAR está en los bares, como comentaba el técnico Pepe Mel. Es curioso, es decir, esto puede pasar en una jornada, puede pasar en 2 jornadas, y a lo sumo puede pasar en 3 jornadas, pero no podemos estar achacando constantemente a la mala suerte o al VAR los males de un equipo de fútbol cuando llevas 11 jornadas sin ganar. Hay un detalle que para mí, por ejemplo, hemos visto esta semana, por ejemplo, al Atlético de Madrid frente al Liverpool, ¿no? Klopp comentaba al final del partido que no entendía el juego del Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid ganó justamente porque anotó 3 goles y 2 el Liverpool. Además ganó en ambos partidos. Cholo Simeone, rueda de prensa, al final del partido, íbamos perdiendo 2-0 y jugamos igual, porque nosotros confiamos en nuestro juego. Y como confiamos en nuestro juego, sabemos que con este juego tenemos resultados, no vamos a cambiar porque tengamos un resultado en contra, porque nos pueden vapulear. ¿Qué fue lo primero que hizo Pepe Mel cuando el Sporting se puso 2-0 por delante? Romper el partido, él mismo lo dijo. Quise romper el partido, volverlo loco. Y yo, eso es un error. Cuando tú has sido muy superior al rival en la primera parte y cometes errores, nada más comenzar la segunda, en 5 minutos y encajas 2 goles, tú no puedes romper el partido. Tú tienes que intentar con el mismo juego de la primera mitad, si te fue bien, y si tú consideras, como él dice, que fue maravilloso, que Las Palmas debió ganar, y todos coincidimos en que Las Palmas posiblemente si hubiese tenido, si Rubén hubiese visto la portería un poco más grande, pues a lo mejor la Unión Deportiva hubiese tenido otro resultado. Lo que no puedes hacer es volverte loco en el banquillo y luego cuando termine el partido ponerte a llorar.
tampoco creo que sea lo más conveniente ver un entrenador llorando, ¿no? Hombre, no con lágrimas, pero sí en cuanto a las lamentaciones de cómo marcha el equipo, que nunca en su vida había vivido una historia como esta que le está sucediendo a la Unión Deportiva Las Palmas. Con todos los años que lleva, nunca he visto un equipo que no gana partidos. Si además no es un entrenador de éxitos. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que estar acostumbrado también a perder partidos o a no ganar partidos. Y segundo lugar, después de 11 jornadas, si con el fútbol que estás haciendo no te da, cambia. No esperes unas jornadas y 2 y 3 y 4 y parece que tú tienes que llevar el control de la pelota a través de el control del partido a través de la pelota, ¿no? El juego de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo lo veo, me parece muy bueno ese tipo de juego. Yo no pongo en duda ni el juego de Simeone, ni el juego de Pep Guardiola, ni el juego de Klopp. No. Cada entrenador intenta poner sobre el terreno de juego lo que él considera, no ya su idea, que yo tampoco considero que sea la idea del técnico, sino intentar con la plantilla que tiene hacerla jugar de la mejor manera para ganar partidos, que es de lo que se trata. Oye, si no ganas partido, cambia. Busca la manera de que tu equipo haga otras cosas. Incluso a lo mejor es mejor defenderse un poco más y buscar el equilibrio a través de la defensa. Yo lo intentaría si fuese un entrenador y veo que mi equipo no funciona. Es decir, yo en mi profesión, como ustedes en la suya, cada uno intentaría, si la cosa no me va bien, oye, tengo que cambiar. Si a mí la audiencia no me va bien, oye, tengo que buscar nuevas fórmulas para que el programa, en este caso, tenga una mejor aceptación y consiga mejores resultados. Bueno, pues podemos extrapolar perfectamente esto también al fútbol y al entrenador, ¿no? Yo al final, es que es bastante complicado resumir en 40 minutos todos los males de la Unión Deportiva Las Palmas, porque tendríamos que empezar desde cero. Tendremos que empezar e ir desarrollando a partir de ahí, y lo has hecho muy bien, porque has estado precisamente focalizando la situación de la Unión Deportiva Las Palmas desde los puntos más posiblemente para comenzar a relanzar un poco el comentario. Pero son tantas cuestiones que a mí me abruma ahora mismo, y no tengo tiempo para poder comentar y hacer llegar todo aquello que en este momento tengo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Efectivamente, además lo que dice Chano es tanto lo que habría que hablar, pero bueno, vamos a intentar hacer una pequeña sinopsis, como decía cuando estudiábamos. Hasta una sinopsis, pues vamos a tener que hacer una pequeña sinopsis, pero bueno, ahí está Las Palmas, sus resultados, su entrenador, su presidente, y bueno. Hacemos una pequeña pausa y llegamos a la parte final de este canal deportivo dedicado a nuestra Unión Deportiva Las Palmas. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a esta parte final de este especial del canal deportivo dedicado a la Unión Deportiva Las Palmas. La vida del canal deportivo, que son 27 años, tampoco hemos vivido esta
esta situación tan anómala. Yo me acuerdo cuando, no sé si estaba Chano en aquella entrevista que les hice al principio llegaba el equipo en el año 2000, me parece que fue 2001, a la Unión Deportiva, a la primera división, y estaba Tadeo, estaban fichando por vídeos, traían jugadores, les enseñaban un vídeo y los traían y fichaban y venga tal. Pero bueno, era Simeonato y compañía. Simeonato y compañía. Entonces todo aquello, bueno, decías tú, que no tienen ni idea, no son profesionales, están hoteleros, constructores y tal, y ahí cada uno hacía su historia. Pero de esta forma, esto es con INRI, como se dice aquí en el término popular, de fichar a sabiendas. Hombre, yo creo que no. Hablamos de la afición, Pedro, una santa. Sí, los que siguen yendo al Estadio Gran Canaria hay que hacerles un monumento, esos 9.000 o 10.000 incondicionales. Que sienten como nadie la camisa amarilla, que a pesar de que el equipo le está ofreciendo poco, a pesar de que el equipo lleva ya 3 años nada más que dándole disgusto, a pesar de que el equipo, yo ya a veces tengo hasta miedo del fin de semana, porque cuando la Unión Deportiva Las Palmas gana, pues para el fin de semana para todos es como diferente, ¿no? Es distinto. Sí, pues ya te da un malfario para toda la semana. Y cuando pierde, ¿no? Y fíjate, todo el tiempo hace que yo no me alegro, ¿no? Claro. Y cuando digo yo, pues me refiero a todos los aficionados. De todas formas, a pesar de eso, yo sí quisiera pedirle a la afición que el club está por encima de la gente, del presidente, de los jugadores, etcétera, etcétera. Y este equipo no se puede ir a segunda vez, porque ir otra vez al pozo de la segunda vez sería incluso hasta con posibilidad de desaparición. Entonces le rogaría que volviera al Gran Canaria haciendo un último acto de amor a la Unión Deportiva Las Palmas, para que en estas jornadas que quedan, estas 11 jornadas que quedan para acabar la liga, el equipo pueda por lo menos salvar la categoría. Y ya si quieren después, cuando se salve, saquen los pañuelos, pidan que se vaya el que se tenga que ir, ya sea el presidente, los jugadores, el secretario técnico, quien sea, pero después que el equipo esté salvado, no ahora. Claro. Porque eso es lo que puede ser contraproducente, y si el equipo está abajo lo puede terminar de hundir. Porque, repito, hay que recordar lo que es la segunda vez y lo que significa. Entonces pido ese gesto magnánimo a la gran afición amarilla, para que intente por lo menos salvar los muebles, que el equipo se mantenga, y repito, una vez de ahí, hasta el final de temporada, si quieren todos los partidos, hagan lo que quieran para expresar su malestar, pero que hagan ese acto de fe, ese acto de bondad con la entidad, no con sus directivos, con los jugadores, con la entidad que está por encima de todo, porque la Unión Deportiva Las Palmas es un sentimiento que está muy por encima de las personas. ¿Soluciones, Chano, a corto plazo? Hombre, vamos a ver, a corto plazo es bastante complicada, porque ahora lo que tú hay decías, que intentar... bueno, vamos a sustituir al entrenador. No. ¿Y ahora ya? No, yo no hablo de sustituir. No, lo digo yo. Yo no hubiese elegido a Pepe Mel para que fuese el responsable de este proyecto. Sino... Una vez que el club lo elige, bueno, pues adelante, cambiar de entrenador. Yo creo que yo no sé, nunca se sabe, porque esto del fútbol es como es. Creo que tampoco es ahora lo más conveniente, creo, ¿no? No es el único culpable, ni creo que sea el culpable de lo que está sucediendo en la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de que yo no creyese en él. Es decir, aquí hay un culpable claro, que es el presidente, Miguel Ángel Ramírez, y poco se ha mencionado hoy, precisamente, porque interviene absolutamente en todo, siendo un auténtico novato, analfabeto de lo que es el fútbol. Él es un aficionado, más que yo, como tú, no, y sin embargo toma decisiones vitales, capitales en el aspecto deportivo. Es decir, él es el gran responsable de la plantilla que tenemos, el que tiene a su amigo Juanito como jefe de scouting para que nos traiga grandes fichajes. En definitiva, a mí, yo a corto plazo digo, hay que tirar para adelante y tratar de sacar esto como fuese. Hombre, dice, no descender a segunda división B. A nadie le gustaría perder la categoría y irse a segunda división B. Sin embargo, sí hay muchos aficionados que preferirían irse a la segunda división B por ver si de esa manera se deshace el presidente del club. Yo sí pediría, a mí me gustaría algo, ¿no? De aquí mirando un poco más allá, me gustaría que la Unión Deportiva Las Palmas volviese a ser un equipo del pueblo, ¿no? Me gustaría que fuesen los ciudadanos, los aficionados,
ahora mismo tendría que ser los socios, pero ahora es totalmente imposible quien eligiesen a su presidente. Cuando lo hace bien, pues se le apoya, y cuando se considera que no hace bien, pues se cambia. Creo que sería lo justo, lo deseable para un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas. Sin embargo, el actual presidente nos engañó. Nos engañó. Él vino con el mensaje, junto con Cobo Plana, de la idea de socializar el club, y el club está menos socializado, es el club menos socializado de toda la historia. Es decir, de ser un club que hubiese pertenecido al aficionado, pues resulta que pertenece a una persona. Hace y deshace a su antojo. Y además lo ha hecho a plena luz. Bueno, a plena luz. Lo ha hecho a escondidas, evidentemente, comprándole las acciones a Manuel García Navarro después de defenestrarlo, de criticarlo, de quitarles incluso su butaca en el palco, de negarle la insignia de oro y brillante. Desde que Manuel García Navarro, una vez que Las Palmas accede a la primera división, Manuel García Navarro, el presidente ve que con las acciones de Manuel García Navarro él puede hacerse con el 51% a través de una ampliación de capital. Manuel García Navarro recibió la insignia de oro y brillante, Manuel García Navarro recuperó su puesto en el palco, y el presidente se quedó con las acciones de Manuel García Navarro. Con esas acciones pudo acudir a una ampliación de capital perfectamente reglada para hacerse con el 51% del club, y ya a partir de ahí olvidarse de aquello que le prestaban sus acciones para ser presidente, que fueron precisamente eso que comentabas tú, que fichaban a través de vídeos, que nos dejaron 72 millones de deuda. Yo no escuchaba a nadie señalando al fallecido Germán Suárez diciendo usted el culpable de que haya dejado al club con 72 millones, al ya fallecido Ángel Luis Tadeo diciéndole usted es el culpable de los 72 millones. Sin embargo, el presidente culpaba ¿a quién? Al pobrecito de Manuel García Navarro. ¿Por qué? Que era el único que había puesto dinero. Y el único que no le dejó sus acciones para... Los demás también pusieron, pero el único que no le dejó sus acciones para que él fuese presidente. Él era presidente con sus acciones y con las acciones de Ángel Luis Tadeo, de Germán Suárez y de todos los que formaban parte de la gerencia deportiva. En fin, es que todo es muy grande. Todo es muy grande complicado. Y si empezamos desde cero, podríamos empezar cómo llega él con el contrato bajo el brazo del Cabildo, un Cabildo gestionado por Soria y por Larry. Qué casualidad que Larry sea ahora la mano derecha de Miguel Ángel Ramírez en el club. Claro, pero si es que él se hizo con la Unión Deportiva Las Palmas gracias a que Soria le dijo, cuando no tenía nada que ver en el club, Miguel Ángel Ramírez, sin embargo llegó con un contrato bajo el brazo y le dijo, señor Cobo Plana, tengo la solución. El Cabildo paga la deuda del club si la aminoramos hasta 30 millones. Y eso se hace abriendo o cerrando el cajón. El club se quedó con 30 millones, entró el contrato gracias a Soria y a Larry. ¿Y quién es Larry ahora? Después de quedarse sin sueldo en el Cabildo, porque Larry siguió siendo político hasta que el Partido Popular lo puso como número 3 y no alcanzó a tener sueldo en el Cabildo. Entonces, cuando ya dejó de recibir sueldo en el Cabildo, dice, bueno, pues Miguel Ángel Ramírez dice, bueno, vienes para acá y eres director de comunicación de relaciones institucionales de la Sociedad Anónima. Un nombre muy grande, ¿no? Llamativo y también muy bien remunerado, también hay que decir. O sea que soluciones, ya hemos llegado al final, pero soluciones... No, vamos a ver, para mí la solución, es decir, no todo ha sido malo de Miguel Ángel Ramírez, evidentemente, es decir, hasta yo si me pongo a jugar al boliche haré algo bien. Vamos, pero que evidentemente el club no se gestiona de manera profesional porque un aficionado pues se metió a dirigir un club de fútbol. Esto dicen algunos que vienen o tienen semejanza con sus empresas, ¿no? Que cuando se mete de lleno a gestionar sus empresas, pues llega son los únicos directivos que están cobrando sueldo desde la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Porque hasta ahora los presidentes no cobraban. Tonto el último, José Luis. Vamos a ver, de todas maneras igual. La Unión Deportiva Las Palmas ha dado a Seguridad Integral Canaria un adelanto por trabajo futuro de cerca de 5 millones de euros. Es decir, yo lo he denunciado abiertamente en mi programa deportivo. Digo, si yo fuese accionista del club, que no lo soy, yo denunciaría al presidente del Consejo de Administración, pues dar un préstamo a una de sus empresas, por trabajo futuro de 5 millones. Y la Unión Deportiva Las Palmas pasando en estos momentos literalmente hambre. Y sin embargo, adelantó 5 millones a Seguridad Integral Canaria por trabajo futuro. No digo nada nuevo, es decir, eso es un informe fiscal. Es decir, hay un informe fiscal donde, y además por ahí es donde ha entrado ahora el empresario de Fuerteventura, pues ha denunciado a Miguel Ángel Ramírez, a la Unión Deportiva Las Palmas, precisamente por esos cerca de 5 millones, porque él se considera que si la justicia le da razón en un próximo futuro, él se verá
dañado precisamente por esa gestión de ceder 5 millones, adelantar 5 millones por trabajo futuro a Seguridad Integral Canaria. ¿Dónde está Seguridad Integral Canaria? Y la empresa que recogió los trabajos de Seguridad Integral Canaria. Es largo y tendido. Sí, es una cuestión que va mucho más allá, ¿no? Yo, de verdad, de la misma manera que digo que ese empresario de Fuerteventura, yo lo siento, me gustaría que la Unión Deportiva Las Palmas volviese a ser del pueblo. Claro. Me gustaría que pudiésemos elegir nosotros a nuestro presidente cuando las cosas van bien o mal. No sé, el problema es que al final somos aficionados de un equipo de fútbol que es un sentimiento, pero que tiene un propietario que hace lo que le da la gana, con el cual el 80% de la sociedad tiene un problema. Porque ¿qué familia canaria no tiene a una persona que haya sido empleado de Miguel Ángel Ramírez a través de Ralston o a través de Seguridad Integral Canaria o de otras muchas empresas? Porque tiene empresas doquier, según la Fiscalía también, porque a través de sus empresas hace movimientos económicos que están siendo investigados. Se nos ha acabado el programa. Yo creo que esto nos da para un segundo capítulo de la Unión Deportiva Las Palmas, porque yo creo que antes de que termine la temporada vamos a... Te tengo que decir una cosa. Miguel Ángel Ramírez lo he invitado como un montón de veces a mi programa, ¿no? Y es curioso, han terminado por bloquearme. Ya sabes que Miguel Ángel Ramírez o las personas que están a su alrededor, a su derecha y si quiere, que son más altaneros que él, y eso es complicado. Hablo de Larry Álvarez y Paco García Caridad, ya eso es complicado. Son más altaneros que él, se dedican a borrar de la red a todo aquel que critica al presidente, incluso los aficionados. Bueno, a mí me borraron dentro del chat de la Unión Deportiva Las Palmas porque le dije, además fue una experiencia en directo, dije, aquello, bueno, le voy a decir, a ver si son capaces de bloquearme. Digo, a ver, Miguel Ángel Ramírez, vete ya. Al minuto, Larry Álvarez dice, Larry Álvarez, te borró. Es muy curioso. Bueno, en perspectiva, lo que prefiero es que luego no se atreve, es decir, lo invita a mi programa, sí, va a través de uno, y dice, no, que no lo invitas, que lo invite porque yo esto, yo lo otro. Lo invito, sí, va. Al final llega Larry y dice, tenemos que posponer la fecha que habíamos fijado porque es imposible, lo estoy esperando, de esto ha pasado un año. Es muy bonito ir para decirte, señor presidente, es usted muy grande, ¿no? Claro. Pues se nos ha acabado el tiempo. Ya digo, habrá un segundo capítulo con estos mismos invitados, porque se nos ha quedado muchísimas cosas y bueno, yo creo que todavía queda... Sí, una duda, ¿tú tienes mucha publicidad de las empresas Miguel Ángel Ramírez? Ninguna. Además creo que es el único... Llegó recientemente, hace 5 o 6 meses llegó una campaña y estuvo durante 15 o 20 días, sí. Bueno, mira, ya tiene algo. No, está bien. Pero gracias a Dios, yo no me imagino que a mi empresa sí le preocupará, pero no ha sido un factor determinante para hacerme hacia un lado, ¿no? Hacia un lado. Se nos ha acabado el programa. Pedro Reyes, bueno, compañero de esta casa, periodista deportivo. Bueno, además en la radio canaria, la radio Televisión Canaria, que hace esos partidos, está ahí siempre cada domingo acompañando a los aficionados y radiando esos partidos. Gracias por estar aquí. De Las Palmas Atlético. De Las Palmas Atlético, sí. Acláralo. De Las Palmas Atlético. Exactamente. Gracias por estar aquí, Pedro. Todo un placer, como placer siempre. para nosotros. Gracias, Pedro. Y Chano, lo mismo. No, yo encantado. Sabes que tenemos ese segundo programa que vamos a hacer porque se nos quedó corto este. Como digo, Chano Rodríguez, que es el jefe de deportes de Radio Las Palmas, bueno, pues también una institución legendaria, la decana de la radio en Canarias. Pues lo mismo, desearte lo mejor y habrá más ocasiones de tenerte aquí. Sí, sin duda, si viene Pedro, vengo yo, no hay problema. Gracias, Chano. Bien, pues señores, ha sido un momento agradable en cuanto a la compañía, desagradable a muchos aspectos que tiene esta Unión Deportiva Las Palmas, que efectivamente no es de la afición, no es la propietaria, no pasa como en el Real Madrid, que los socios eligen al presidente, o en el Barcelona, o en esos grandes equipos. Aquí no puede ser. Y como dicen, bueno, este equipo debería ser del pueblo. Pero bueno, todo se anda. Hay una cuestión, es decir, vamos a ver, si el presidente ha puesto 1 millón y se ha hecho con el 51% del equipo, ¿cómo es posible que el Cabildo de Gran Canaria se haya gastado o se tenga que gastar de aquí al año 2025 pagando la deuda de la Unión Deportiva Las Palmas cerca de 30 millones
y no tenga capacidad de de decisión dentro del club. Bueno, Siendo el dueño del estadio. siendo el dueño del estadio, sí, pero ha gastado 30 millones, de aquí al 25 aproximadamente, un poco más de 30 millones, ya era 35 o 36, por la deuda que dejó Gerencia Deportiva en el club, ¿no? Y no tiene poder de decisión. Sin embargo, Miguel Ángel Ramírez, en el momento oportuno, porque hay que entenderlo, en el momento oportuno, cuando Las Palmas asciende a Primera División, dice, esto ya es negocio, y a partir de ahí compro acciones a Manuel García Navarro, le doy los títulos a Manuel García Navarro que él quiere, le devuelvo su puesto en el palco, y a partir de ahí hago una ampliación de capital en la que yo, sin que esa ampliación de capital salga al público, solo con los accionistas ya soy accionista mayoritario, 51% se hizo con el club. Pues se nos acabó. Con este último apunte de Chano Rodríguez tenemos que dejar este canal deportivo. Y ya digo, con mucha pena, porque aquí hubiéramos seguido 3 horas más y nos hubiera faltado tiempo. Gracias por estar ahí, como les espero la semana que viene en otro canal deportivo. Hasta siempre.